Bienvenidos a Árbol de Vida para las Naciones, tu casa. Es para mí un gusto disfrutar esta hermosa mañana de domingo en medio de las bondades que nos da Dios, en medio de la naturaleza, en medio de disfrutar el rico aire, la vida que Dios nos ha regalado. Y le invito a usted a darle gracias a Dios por su vida, por las personas que tiene al lado, por con quienes comparte. Que dé gracias a Dios por eso. Vamos a tener un servicio especial. Hemos terminado nuestra serie de enseñanzas y también estuvimos celebrando el domingo pasado el Día de las Madres y fue algo muy hermoso. Y hoy vamos a pasar a una nueva etapa de transición hacia la nueva serie de enseñanzas que vamos a trabajar. Así que le invito a que prepare su corazón para alabar a Dios. Que usted pueda colocar su mente, su cuerpo, su corazón en forma de reflexión, en forma de consagración y para adorar a Dios. Que pueda levantar sus manos si lo desea, que pueda cerrar sus ojos si no quiere distraerse, si quiere arrodillarse, si quiere cantar, pero hágalo con el corazón y con el alma. Oremos. Padre, gracias por esta bella mañana que nos das. Gracias por este tiempo tan hermoso. Prepáranos para disfrutar de todo lo que se va a hacer en el servicio, junto con las personas que tenemos al lado. Y gracias porque en medio de este punto digital podemos reunirnos. En nombre de Jesús, amén. Quiero invitarle ahora a que nos conectemos con la alabanza desde Medellín. Bendiciones. Buenos días, Iglesia Árbol de Vida para las Naciones. Hoy les invitamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. El salmista decía: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que en este momento, desde cada una de sus casas, usted puede recordar los beneficios del Señor. Lo bueno que Él ha sido con usted, lo bueno que Él ha sido conmigo, lo bueno que Él ha sido con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos. Y podemos decir que eso nos inspira a cantar al Señor por siempre. Podemos decirlo con el corazón. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Y echó a la mar quien nos perseguía, caballo y jinete, echó a la mar, quien nos perseguía, caballo y jinete, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey, la 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 la. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, caballo y jinete, echó a la mar quien nos perseguía, caballo y jinete, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón.
Así es. Bendecimos y exaltamos el nombre del Señor, porque su diestra es todo poder, porque Él es el poderoso de Israel. ¿Quién como tú, Señor? Nadie es como tú. Y podemos cantarlo con todo el corazón. Podemos decirlo. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. ¿Y sabes por qué? Podemos decirlo todos juntos. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos hablará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. ¿Quién como tú, Señor? Eres Dios todopoderoso. No hay nadie que sea como tú. Y tú eres el mejor lugar en el que nosotros podemos estar. Torre fuerte, refugio seguro, Dios. Eres lo más importante, Señor. A tus pies, en tu presencia, es donde nosotros encontramos todo lo que necesitamos para vivir. Eres nuestro lugar seguro. Eres lo mejor, Señor. Qué hermoso fue el Señor al permitirnos alabar su nombre, bendecirle. Y doy gracias por el esfuerzo de nuestros hermanos en Medellín, por cada domingo y por cada tiempo preparar estas alabanzas, prepararse, esforzarse para acompañarnos. Qué bendición contar con ustedes y muchas gracias. Ahora quiero que nos preparemos para recibir la palabra del Señor. Vamos a estar en un precioso texto en Mateo capítulo 4. Así que vamos a ver que un llamado radical exige una respuesta radical. Preparémonos para escuchar su palabra. Que nuestro corazón tenga la mejor actitud. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos 12 al 25. Y les invito a colocar sus dispositivos electrónicos en modo Biblia. Empecemos leyendo los versículos 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículos 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Versículos 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, un llamado radical exige una respuesta radical. Es lo que vamos a ver en medio de nuestro texto de hoy. Y estamos en el inicio del ministerio de Jesús. Jesús ha pasado por su gran prueba, su primera gran prueba en el desierto. Fue guiado por el Espíritu de Dios, fue enviado por Dios al desierto. En el desierto fue tentado por el diablo. Allí Jesús ayunó y salió victorioso. El texto es muy fuerte porque nos evoca que Jesús fue probado, tentado de diferentes maneras y aún así salió vencedor, salió victorioso. Ahora va a iniciar en pleno su ministerio. De hecho, ha escuchado algo interesante. Juan ha sido arrestado, así que ahora le toca moverse, le toca empezar su ministerio. Es en este punto en que empieza este texto. Así que le invito a recorrer conmigo la belleza que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Primera sección, versículos 12 al 17. Y vamos a ver la respuesta radical de Jesús. Y creo que podríamos llamarlo de alguna forma en sus marcas, listo, fuera. Ahora, contextualizando un poco, la región donde Jesús estaba, Nazaret, era una aldea muy pequeña y se dedicaban principalmente a la agricultura. Ahora, mucha gente también tenía que viajar para trabajar en otras aldeas y regresar para llevar el sustento a su casa. Capernaum era un lugar cerca al agua, un lugar puerto, un lugar muy transitado, muy comercial, donde se podía desarrollar el comercio de la pesca que se estaba realizando. Entonces era un lugar muy bueno y estratégico para iniciar el ministerio. Y es en ese punto donde Jesús va a iniciar, es en ese punto donde aparece nuestro texto. Es interesante que dentro de lo que vamos a ver se va a citar al profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1 al 2, con el fin de mostrar al lector que Jesús es aquella luz, que Jesús es aquella persona que los judíos estaban empezando. Cuando estaba pequeño, recuerdo que por ahí en séptimo grado estaba en atletismo en el colegio donde estaba. Y hacía parte de ese equipo, y una de las cosas que nos enseñaban cuando íbamos a hacer una carrera o que gritaban, decía: en sus marcas, listos, fuera. Y era la señal para arrancar. Pues el texto de hoy, en esta primera sección, podemos verlos de esa manera. Pareciera que a Jesús se le dice en sus marcas como forma de escuchar lo que pasó con Juan, prepararse para arrancar. Listos, colocarse e ir camino, fuera, empezar a predicar el evangelio del reino.
Y eso es lo que vamos a observar en medio de esta primera gran sección. Versículo 12, en sus marcas. Y se nos da como el inicio para empezar esta carrera. Y Juan ha sido apresado. Jesús ha escuchado. Y apenas lo escucha, pareciera que es como la señal. Ahora, lo interesante es que no se nos dice por qué. No se nos dice de qué forma. ¿Qué pasó con Juan? ¿Por qué tuvo que ser apresado? La reacción de Jesús pareciera seca, pareciera como si no le importara tanto o se preocupara por cómo está Juan. Pero la intención del texto es mostrarnos que Jesús se toma en serio su llamado y sabe que apenas Juan fuera a la cárcel, tenía que iniciar su ministerio de predicación, su ministerio de salvar al pueblo judío y salvar al mundo entero. Entonces va a empezar desde un contexto interesante, desde la tierra de los gentiles, va a pasar de Galilea, va a pasar de Nazaret a Galilea, hacia Capernaum. Entonces eso me parece muy interesante en el texto. Jesús, al escuchar que Juan está preso, se coloca en sus marcas, se prepara para ir, se prepara para salir, para ir de Nazaret a Galilea. ¿Cómo nos tomamos nosotros el llamado de Dios? ¿Cómo nos tomamos cuando Dios está colocando situaciones ante nosotros? Es una buena pregunta para iniciar esta mañana. Versículos 13 al 16. Es como si dijera ahora listos. En sus marcas, listos. Ahora viene listos. Y aunque el autor no nos dice con claridad por qué Jesús hace ese desplazamiento tan rápido hacia Capernaum, yo creo que hay algo que podemos leer entre líneas en este texto. Y es que nos está diciendo, es para cumplir y para hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús sabía cuál era su llamado. Y Jesús iba rumbo, iba directo a lo que tenía que hacer. Por eso es bueno leer este texto. Jesús ya sabe quién es, Jesús se ha enterado, Jesús de alguna forma sabe cuál es el objetivo de su vida. Y aunque, ojo, en conexión al versículo anterior, podemos ver algo interesante. Y es que pareciera que se estuviera anunciando. En el 12 se nos relaciona con Juan. Y Juan se arresta, pareciera que hay una conexión en que Jesús inicia su ministerio, pero que su ministerio terminará también como el de Juan. Será apresado y tendrá un final fatídico. Entonces, en este momento vamos a ver que listos implica que Jesús ya empieza a desplazarse. Jesús se moviliza. Jesús ha tomado en serio el llamado y camina hacia el objetivo que tiene trazado. Versículo 17. Fuera. Ya tenemos completo en sus marcas, listos, fuera. Aquí se nos muestra que Jesús entiende perfectamente la agenda mesiánica. De hecho, la palabra clave aquí es desde entonces, porque marca un antes y después en lo que hace Jesús, en el ministerio de Jesús. Jesús empieza de lleno a predicar. Y sabes, no predica cualquier cosa. Predica lo que debe seguir predicándose o enseñándose desde esa época hasta la nuestra. Y es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es reconocer que el reino de los cielos ha venido en forma de Jesús. Que el reino de los cielos entra entre nosotros y trae perdón, trae amor, trae misericordia. De eso se trata. A veces nosotros pensamos que el reino de los cielos trae una institución más, trae jerarquías, trae cambios. No, aquí el reino de los cielos lo que trae es salvación, arrepentimiento para todo aquel que cree. 3 conclusiones de esta primera sección podemos sacar. Número 1, yo creo que debemos pedir a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender los tiempos en los que estamos. Pues a veces no entendemos la realidad en la que estamos viviendo y no queremos asumir el llamado radical que Dios nos está haciendo. Dios nos está llamando a tener compasión por las almas, a predicar su evangelio en medio de este tiempo. Debemos combinar, sí, esa obra social que muestra el evangelio con la predicación, con un llamado al arrepentimiento, a que las personas puedan reconciliar. Debemos entender que como iglesia jugamos un papel esencial y es reconciliadores.
no formadores de odio, no divisores, sino reconciliadores. Segunda conclusión, y es que debemos prepararnos en palabra, en oración y en testimonio, prepararnos como iglesia para aprovechar estos tiempos y compartir el mensaje que Dios tiene. Es un mensaje de esperanza, de arrepentimiento, de salvación. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está aquí, está en medio de nosotros. Tercera conclusión para cerrar esta primera sección, y es que no podemos perder más el tiempo. Debemos estar enterados de todo lo que está pasando y actuar. Es tiempo de actuar. No podemos seguir siendo una iglesia pasiva, una iglesia que se queda solo en palabras o se queda en teología, en ortopraxis, sino en la práctica. Una iglesia que sale, que camina, que entiende, que acompaña al necesitado, que acompaña al hambriento, que da de comer, que da techo, que viste, que visita al enfermo, que cuida. No podemos quedarnos solo en la oración. Tenemos que irnos hasta la acción. Vamos ahora a la segunda sección de nuestro texto, los versículos 18 al 22. Si en la primera gran sección, en el versículo 12, empieza hablando de Galilea, el mar, la región marítima, ahora va a iniciar de la misma manera y va a mostrarnos en esta sección la respuesta radical de los pescadores. Y es que nos muestra nuevamente el escenario en el mar, en Galilea. Bueno, y en el mar, como ustedes saben, la vida es más sabrosa. En este caso, nos va a mostrar la vida de los pescadores. Hay dos grupos de pescadores. Está Pedro con su hermano. Está Jacobo con Juan su hermano. Unos con mejores condiciones económicas que otros. Pero vamos a ver la respuesta tan radical de ellos. Ahora, los pescadores en ese tiempo estaban mucho mejor que los agricultores. De hecho, tenían la forma de la facilidad económica. En el buen sentido, tenían la provisión para comer casi todo el tiempo. Dejar de pescar por hacer otra actividad sonaría ilógico. Y más si de pronto a nivel de familia ya tenían el negocio, tenían la empresa para ir a pescar y tenían una barca. Así que acompáñame a mirar cómo se resuelve esta segunda sección. El texto inicia en el contexto de ese mar gentil y ya es significativo porque nos está invitando a entender que la salvación no era solo exclusiva para los judíos, sino que se ampliaba, sino que se daba, se estaba abriendo a todos, así como va a terminar en la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, en Galilea. Entonces este texto inicia nuevamente en Galilea. Me parece muy interesante la primera sección de esta segunda parte, versículos 18 al 20, y es como está el llamado radical de Jesús y la respuesta radical de dos pescadores, Pedro y Andrés. Ambos están juntos, ambos están trabajando. Y me llama la atención, el verbo decía echaban sus redes, lo que enfatiza la repetición, la continuidad, que estaban haciéndolo constantemente. Y en medio de todo esto eran hombres ocupados. Y sabe, ellos no estaban vagando por ahí, ellos estaban ocupados. Y en medio de esta ocupación, Dios los llama. Y te pregunto, ¿qué estás haciendo hoy? ¿En qué te ocupas? De pronto te estás ocupando en algo legítimo, pero tal vez nos ocupamos en vicios, en toda clase de cosas que nos hacen quitar el tiempo. Y yo te invito a que tengamos una respuesta radical ante lo que Dios quiere hacer, ante el llamado de Dios, como hicieron Pedro, como hizo con su hermano Andrés. Estos pescadores se dice que al instante dejaron sus redes, dejaron la barca y partieron con el Señor. De la misma manera te invito a que dejes tus redes, dejes aquello que esté impidiendo que puedas caminar con el Señor. Versículos 21 al 22. Vamos a ver ese llamado radical del Señor y la respuesta radical de Jacobo y Juan. Ahora, de ellos el texto da como unas indicaciones. Pareciera que están en el negocio familiar. Su papá tiene una barca, su papá la tiene y ellos parece que si su papá la tiene y es herencia, entonces van a tener facilidad económica, van a tener estabilidad. Ahora uno se pregunta, ¿hay que estar loco
para dejar la estabilidad e ir por un llamado? Y para muchos es sí la respuesta. Y aquí vamos a notar que ellos, sin pensarlo, parece que dijeron, esto es mucho mejor, o lo pensaron de forma rápida, debemos ir porque este es el Mesías, esta es la persona que esperábamos, este es el que le da significado a nuestro proyecto de vida. Por eso es interesante, ellos asumen el proyecto de vida mesiánico. ¿Cómo asumes tú el llamado que hace el Señor a tu vida? ¿Cómo asumes tú cuando Dios te está llamando? Y hoy te está llamando al arrepentimiento, te está llamando a su reino, te está llamando a trabajar para Él, te está llamando a que trabajes en su obra. Así que, ¿cuál es la respuesta que vas a dar? Miremos unas conclusiones de esta segunda gran sección. La primera, y es que cuando escuchemos la proclamación del Evangelio, nuestra respuesta debe ser radical. Cuando Dios nos esté llamando, nuestra respuesta debe ser radical, porque es un Dios radical, pero es un Dios amoroso. Es un Dios también que nos está llamando. Y yo te invito a que des una respuesta radical a lo que Dios quiere decirte. Segunda conclusión, la comunidad cristiana tiene su origen en Jesús. La comunidad cristiana tiene su origen en el Señor, no en otro. Y es en la obediencia radical de Jesús hacia el Padre. Así que somos fruto de una obediencia radical. Tercera, el Señor nos enseña que la predicación debe ir acompañada de obras, debe ir acompañada de frutos. En este caso, la predicación de Jesús logra discípulos, y logra discípulos que luego van a ser discípulos. ¿Cuál es el fruto de la predicación? ¿Cuál es el fruto de tu transformación radical? ¿Cuál es el fruto de seguir el Evangelio? Tercera sección, versículos 23 al 25, y es nuestra sección final. Y vamos a ver la respuesta del resto de personas, o la respuesta al mensaje de Jesús. Y aquí quiero que mires y me acompañes y me digas si hay una respuesta radical o no, y que empieces a examinar. Ahora, lo interesante es que aquí la voz de Jesús es una voz que trasciende las fronteras. Sabemos por este evangelio que Jesús es dado, iniciando a lo suyo, a los judíos. Pero este texto nos va a mostrar que Jesús trasciende, que Jesús empieza ampliando las fronteras, incluso al mundo entero. Es decir, aquí se nos resume la actividad de Jesús en Galilea y más allá de Galilea. Eso es lo hermoso. De hecho, Jesús va más allá. Su predecesor, Juan el Bautista, solo está confinado o limitado a un espacio. Jesús trasciende cada una de las fronteras. Jesús va, a diferencia del Bautista, no solo al aire libre, sino que Jesús también se involucra y va a las sinagogas. A diferencia de Juan el Bautista, Jesús hace señales visibles como milagros, como sanar a enfermos, a paralíticos, como expulsar demonios. Entonces, eso es lo interesante del texto. Ahora, esta sección miremosla con 3 movimientos específicos. Primero, la predicación y milagros en Galilea. Segundo, la predicación y milagros más allá de Galilea. Y tercero, los que siguen a Jesús no son solo los que habitan en Galilea. Esos son los movimientos. Versículo 23, la predicación y los milagros en Galilea. Yo creo que miremos este versículo. Nos vamos a dar cuenta que son casi las mismas palabras que Juan dice. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Es un llamado de arrepentimiento el que hace el Señor Jesús. Y es interesante que Jesús no se limita a un solo lugar. De hecho, aparece que en sus sinagogas, Jesús va a sus sinagogas. Jesús empieza como un maestro de Israel, como un maestro itinerante que va de sinagoga en sinagoga, que va de lugar en lugar predicando. Así inicia el reino de Dios, así inicia con una obediencia radical de Jesús en cada uno de estos contextos. Es interesante cómo esto precede la predicación que va a haber en los capítulos 5 al 7, donde se va a relatar el Sermón del Monte.
Entonces Jesús aquí está anticipándose, está preparándose, está empezando su ministerio con fuerza. Es un ministerio radical, es una obediencia radical la que lleva a Jesús a decir todo esto. Versículo 24, la predicación y los milagros más allá de Galilea. Y podemos observar, concéntrese en el texto, le pido el favor que lo mire, y es que al empezar con las palabras y se difundió, mírelo como lo dice el texto, indican una relación causa-efecto entre el versículo 23 y este 24, es decir, la actividad milagrosa y la predicación del Mesías ahora va de boca en boca, ahora se está dando por todos lados, se están enterando quién es Jesús. La fama de Jesús está aumentando y por donde va sanando, va haciendo su obra. Es decir, es interesante cómo el llamado de Jesús empieza a entenderse, se extiende por todos lados. Así que yo te invito a que el llamado que Dios te ha hecho trascienda fronteras. No se quede solo en las cuatro paredes de tu casa, sino que abarque a tus vecinos, abarque a otras personas, abarque otros lugares. Que Dios nos enseñe a trascender fronteras. Versículo 25. Se nos va a mostrar los que siguen a Jesús. Se nos va a mostrar el resultado de la actividad de la predicación del Señor Jesús. Y es interesante que ya no es exclusivo de Galilea. Ahora llega a Siria, ahora toma fuerza en otros lugares, Jerusalén, Judea, del otro lado del Jordán. Y eso sucede cuando hay una obediencia. Eso sucede cuando nosotros caminamos en el llamado que Dios nos ha dado. Y te invito a sujetarte, te invito a que te sujetes a Dios y veas cómo poco a poco Él va llevando y conduciendo tu vida a los lugares donde Dios quiere glorificarse. Jesús te va llevando a los lugares donde Él quiere hablar. Dejemos que el llamado de Dios llene nuestras vidas, que lo obedezcamos y hagamos su voluntad por donde quiera que Él nos llame, para que su nombre sea reconocido. No para que sea reconocida la actividad personal de cada uno, sino el nombre de Dios y ese nombre sea glorificado. Estos textos son preciosos y sobre todo este final nos muestra cómo el nombre de Jesús se va extendiendo a medida que Él va haciendo la voluntad de su Padre. Quiero terminar esta sección y la enseñanza con 3 conclusiones de ese párrafo. Creo que la primera, Jesús inició su mensaje en Galilea, ¿cierto? Pasó de Nazaret a Galilea y lo interesante es que su voz se convirtió en una voz que trascendió las fronteras. Como iglesia, nuestra voz debe trascender fronteras, debe ir más allá, no debe quedarse limitada o confinada a un lugar. Debe inundar las redes sociales, debe inundar todo por donde pase, debe inundar cualquier lugar. Yo te invito a que la voz de Dios, tú que está en estos momentos en tus manos, inunde todos los lugares, que trascienda, no se quede en un solo lugar. Segunda, y es una pregunta, ¿es nuestro mensaje relevante? ¿Es tan relevante o se ha vuelto un mensaje normal? Yo creo que debemos empezar a meditar si nuestro mensaje se ha quedado desactualizado, si hablamos siempre de lo mismo, si el mensaje es repetitivo, si el mensaje ya no cubre las necesidades de las personas. En medio de esta época de pandemia, nuestro mensaje debe ser pertinente, debe traer esperanza, debe traer salvación, debe llamar a actuar por otros, pero también debe llamar al arrepentimiento. Debe llamar a mostrar, mira, esto te lo trae el Señor, esta comida, este alimento, estas cosas. Pero debe ser un mensaje que llame al arrepentimiento. Y por último, te pregunto, ¿hacer discípulos es una de las tareas fundamentales en tu vida? ¿Cómo estamos? El llamado radical del Señor requiere una respuesta radical que nos lleve a ser discípulos, a cuidar a las personas que estamos ganando en medio de esta pandemia. Un llamado radical exige una respuesta radical. Eso es lo que este texto de nuestra mañana de domingo nos ha enseñado. Y quiero que recuerdes que esta palabra hay que vivirla. Tenemos que caminar en ella.
Dios te está llamando. Dios esta mañana está llamándote y quiere que obedezcas a su llamado y quiere una respuesta de ti. Te invito a dar una respuesta al Señor, a que no te quedes alejado, sino que tu respuesta sea radical en obediencia a Él. Tengo algunos anuncios que hacer. El primero, hemos estado dando ayudas y mercados a familias. Incluso pudimos donar a una familia en Clemencia un cilindro de gas con su recarga, pues lo necesitaban, no lo tenían. Así que únete a nuestra campaña Ayúdanos a ayudar. Puedes hacer tus aportes en especie, en mercados, o puedes hacerlo en dinero a la cuenta de ahorro de Bancolombia 788-6434-6498. También seguimos en nuestra campaña Quiero escucharte, que ha sido una bendición muy especial. Incluso he atendido a algunas personas y ha sido una bendición muy hermosa. Pero tenemos otras personas que están dispuestas para escuchar. Si estás pasando por problemas emocionales, por problemas difíciles, si en medio de esta crisis estás pasando por una dificultad, llámanos, queremos escucharte. No te quedes callado, dialoga, habla, cuéntanos. También continuamos con nuestros servicios. Los días martes y los días viernes estamos en vivo por Facebook Live. Y yo te invito a que te conectes a las 6 en punto. Son tiempos de oración maravillosos. Pero quiero invitar a que cada uno de ustedes se una. Damas, niños, jóvenes, caballeros, vamos a unirnos a interceder en un horario específico en la semana. Y todos los que podamos estar juntos a orar. Los días miércoles de 7 a 8 de la noche, vía Meet, Google Meet, estamos reuniéndonos. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, la literatura apocalíptica. Y bueno, ya llevamos dos secciones, 2 estudios y ha sido muy edificante. Vamos a colgar la segunda parte de ese estudio para que usted tenga acceso y pueda revisarla. Pero le invito a que se una a ese grupo. También los días sábados continuamos con nuestros ayunos, así que si necesita el audio del sábado, escríbanos que se lo entregamos. Los jóvenes se reúnen a las 6 de la tarde por Line. Puede hacerlo si usted pide el enlace o si se une a ese grupo. Y estos domingos, cada domingo, únase a esta transmisión, compártala. Suscríbase al canal de YouTube, active la campanita para que estén todas las notificaciones activas y usted sepa cuándo estamos subiendo un nuevo devocional, un nuevo video o cuándo hay una predicación. Y bueno, por último, la invitación es a orar, a llamarnos los unos a los otros, a estar pendiente, a hacer pastoreo mutuo. Llamémonos y cuidémonos, que Dios en este momento está utilizando la vida de cada uno de ustedes y la mía para en el pastoreo mutuo edificarnos. Dios les bendiga. Antes de despedirme, quiero que oremos. Padre, gracias porque nos has dado un buen tiempo, porque nos has llamado y sabemos que tu llamado es radical y exige una respuesta radical. Señor, y aquí está nuestra vida, está nuestro corazón. Queremos caminar contigo y amarte con todo lo que tenemos, con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestra mente. Ayúdanos, Señor, en medio de este tiempo a seguir siendo fieles. Ayúdanos en medio de este tiempo a resistir, a no solo recibir esperanza de tu parte, Dios, sino hacer esperanza para otros en medio de este tiempo. Gracias porque nos llamas a que nuestra vida sea un mensaje relevante para otros. Y así queremos vivir con un mensaje relevante y actual, que impacte la sociedad, que impacte nuestras familias, que impacte todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Dios los bendiga y nos seguimos viendo.